Ana de Bretaña, una princesa obligada a casarse con el hombre que arruinó a su familia. ¿Te imaginas el peso de ese secreto, la lucha por sobrevivir en una corte llena de traiciones? Prepárate para descubrir su historia. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina tú un castillo en Bretaña, rodeado de muros imponentes y un mar embravecido. Allí nació Ana, una princesa con el destino ya escrito, una niña dorada destinada a ser una pieza clave en el juego de poder de Europa. Desde pequeña, su vida estuvo marcada por la política, un tablero de ajedrez donde cada movimiento era crucial para el futuro de su ducado. Su infancia, aunque rodeada de lujos, no estuvo exenta de sombras. La inestabilidad política de Bretaña proyectaba una larga sombra sobre su futuro. Tú podrías intuir el peso de la corona sobre sus pequeños hombros, la carga de una responsabilidad que aún no comprendía del todo, pero que se asentaba inevitablemente sobre ella. Era una niña inteligente y con una agudeza mental sorprendente para su edad, pero su destino ya estaba trazado. Matrimonios políticos, alianzas estratégicas, tú verás cómo su vida se convirtió en un campo de batalla donde la inocencia se enfrentaba a la crueldad de la ambición real. Pues bien, tú ya sabes que Ana nació en Bretaña, un ducado independiente con una historia tan rica como turbulenta. Imagina un territorio bañado por el Atlántico, con costas escarpadas y tierras fértiles. Durante siglos, Bretaña fue un crisol de culturas, donde la influencia celta se mezclaba con la romana y la franca, dando lugar a una identidad única. Fueron sus reyes y reinas, con sus alianzas y guerras, los que forjaron la historia de este pequeño reino, poniendo a prueba su independencia constantemente. Piensa en los poderosos duques que gobernaron Bretaña, en sus luchas por el poder y sus matrimonios estratégicos. Cada unión real fue una pieza en un complejo juego de ajedrez, donde el destino de Bretaña pendía de un hilo. Algunas alianzas fortalecieron el ducado, mientras que otras lo llevaron al borde del colapso. Las mujeres, aunque a menudo relegadas a un segundo plano, jugaron un papel fundamental en esta intrincada danza política, a veces incluso tomando las riendas del poder con decisión. Fue precisamente este contexto de poder, intriga y alianzas lo que moldeó el destino de Ana. Su nacimiento en el seno de la familia ducal la convirtió automáticamente en una pieza clave en este intrincado juego de poder. Su vida, como la de muchas otras princesas de la época, no estaba en sus manos. Su destino, como verás, estaba marcado por la ambición de los adultos, por la necesidad de asegurar el poder y la prosperidad de Bretaña, incluso a costa de su propia felicidad. Pero ¿cómo fue la infancia de Ana? Imagina una niña rodeada de lujos, criada en el castillo de Vannes, con todo el esplendor que se esperaba de una futura duquesa. Tú la ves jugando en los amplios jardines, con sus damas de compañía, aprendiendo a leer, escribir y a moverse con la gracia y el porte de una princesa. Pero esa vida privilegiada también tenía sus sombras. Las intrigas políticas tan comunes en la corte rondaban constantemente a su alrededor. Tú eres testigo silencioso de cómo las disputas entre nobles ambiciosos amenazaban su seguridad. Recordemos que Bretaña era un ducado inestable, con una sucesión al trono siempre en juego. Cada sonrisa, cada abrazo, podía esconder una amenaza velada. La amenaza de una guerra, de una invasión inglesa, siempre estaba presente. Tú te imaginas a la pequeña Ana escuchando los susurros de miedo de sus criadas, viendo el ir y venir de soldados armados por los corredores del castillo. Su infancia, aunque privilegiada en muchos sentidos, estaba lejos de ser una época de tranquilidad y felicidad irrestricta. El peso de su futuro, como heredera de un ducado en guerra, ya se hacía sentir, pero esos juegos infantiles terminaron pronto. Imagina la presión. Tú, una niña, convertida en pieza clave en un juego político de poder. Francia, con su ambicioso rey Carlos VIII, puso sus ojos en Bretaña. Y tú, Ana, eras la llave para abrir sus puertas. El matrimonio era una estrategia, una forma de anexionar Bretaña a la corona francesa.
¿Te imaginas el peso de esa responsabilidad sobre tus pequeños hombros? Carlos VIII, un rey joven y ambicioso, veía en ti la oportunidad perfecta para expandir su reino. No se trataba de amor, sino de estrategia pura y dura. La ambición francesa se cernía sobre Bretaña y tu matrimonio era el instrumento para conseguirlo. Para Francia era una victoria estratégica, para ti un sacrificio inmenso. Piensa en la pérdida de tu independencia, tu hogar, tu futuro. Tu destino estaba sellado. Tu infancia de juegos y lujos se desvanecía ante la implacable realidad de la política. Te convertiste en una pieza del tablero de ajedrez real, un peón en una partida donde el amor y la felicidad eran irrelevantes. La ambición francesa, con su implacable sed de poder, te arrebató tu libertad, tu inocencia, y te obligó a un matrimonio que cambiaría para siempre el curso de tu vida. Te imaginas la tristeza y la incertidumbre en tu corazón, así que ahí estabas tú, joven reina, recién casada, cuando la noticia llegó como un rayo. Carlos VIII, el rey que te había unido a su corona, había muerto. Un accidente, decían algunos, otros susurraban de veneno. De cualquier forma, su muerte dejó un vacío de poder enorme, un vacío que amenazaba con tragarse a Francia entera. ¿Te imaginas el pánico, la incertidumbre que se apoderó de la corte? De pronto tu posición, ya inestable, se volvió aún más precaria. De repente tú, la joven reina, eras un objetivo. Los lobos hambrientos se acercaban. La nobleza francesa, ávida de poder, comenzó a moverse como un enjambre de avispas. Cada uno buscaba su propia ventaja, su propio trozo del pastel. Algunos querían la corona para sí mismos, otros para sus protegidos. Tú, en medio de esa vorágine, eras la clave para controlar el reino. Y entonces apareció él, Luis XII, el nuevo aspirante al trono, con su mirada fría y calculadora. Un hombre que no solo deseaba la corona, sino también a ti, la reina, para asegurar su poder. Él era una nueva amenaza, mucho más cercana y peligrosa que la mera inestabilidad política. Su ambición era insaciable, su sed de poder, incontenible. ¿Qué harías tú en su lugar? Apenas habían pasado unos meses desde la muerte de Carlos, y ahí estabas tú, Ana, de nuevo en la vorágine de las negociaciones políticas. Luis XII, el rey de Francia, te observaba con avidez. Él te quería, no por amor, sino por Bretaña, el rico ducado que representabas. Era una joya codiciada, una pieza clave en su ambicioso juego de poder. Tenías 15 años, pero la presión era inmensa. El matrimonio con Carlos había sido una estrategia, una forma de proteger Bretaña de la ambición francesa. Ahora, la misma estrategia se repetía, pero con un resultado aún más desalentador. Luis XII no era un hombre encantador, era un rey calculador que veía en ti la llave para expandir su reino. Tus sentimientos eran irrelevantes en este juego de tronos medieval. Te obligaron a casarte con él, a unir tu destino al de un hombre que ansiaba tu tierra más que tu corazón. El matrimonio, una unión política más que un acto de amor, se convirtió en tu nueva realidad. Bretaña, tu hogar, estaba ahora bajo el control de Francia, y tú, su reina, eras solo una pieza en el tablero de juego de Luis XII. ¿Qué futuro te aguardaba? ¿Te imaginas tú la tensión en la corte tras la muerte de Francisco II? Su legado Bretaña era un pastel apetitoso para muchos. Había cláusulas en su testamento que nadie entendía del todo, dejando un mar de dudas sobre quién heredaría qué. Los nobles, ávidos de poder y tierras, se frotaban las manos, esperando la oportunidad para reclamar su parte. La incertidumbre era palpable, un cuchillo afilado sobre el cuello de la frágil paz del reino. Recuerda que Francisco II, a pesar de su corta vida, había dejado un reino en disputa. Su testamento, lleno de ambigüedades, intentaba equilibrar las pretensiones de distintos linajes, pero en realidad solo avivó las llamas de la ambición. Tú, en medio de esa vorágine, eras el premio mayor, la llave para acceder a la riqueza y al poder que Bretaña representaba. Cada noble te veía como la pieza clave en su estrategia para dominar el reino. La herencia no solo se limitaba a tierras y castillos.
Hablamos de influencia política, de control sobre el comercio, de alianzas estratégicas. Cada palabra en el testamento de Francisco II se convertía en una batalla campal, una lucha por el control de un reino estratégico en el corazón de Europa. Tú, mi querida Ana, estabas en el ojo del huracán, sin saber quién era amigo y quién enemigo. La presión era inmensa. Pues bien, ¿te imaginas el caos? La muerte de Francisco II desató una verdadera guerra por Bretaña. Francia, con su ambición insaciable, quería anexionar el ducado. Inglaterra, por su parte, tenía sus propios planes, apoyando a diferentes pretendientes al trono. Tú, como espectador, podrías presenciar la lucha por el poder, una batalla por la supervivencia de Bretaña como nación independiente. La guerra fue brutal, una lucha despiadada entre nobles bretones, franceses e ingleses, castillos asediados, campos de batalla ensangrentados. Tú mismo podrías sentir el miedo y la incertidumbre que reinaban en Bretaña. Cada bando buscaba imponer su voluntad, dejando un rastro de destrucción a su paso. Recuerda, la independencia de Bretaña estaba en juego. Ana, aún joven, se vio atrapada en medio de este conflicto. Su herencia, su propia existencia, se convertían en piezas de un juego político mortal. Tú, como testigo, podrías ver cómo la joven duquesa luchaba desesperadamente por mantener la soberanía de su tierra, negociando entre potencias mucho más grandes, buscando aliados y soportando presiones inmensas. Así que, imagínate, Nantes rodeada. Las tropas francesas, imponentes, cercaron la ciudad, apretando el cerco cada día más. La resistencia bretona, aunque valiente, se estaba debilitando. El hambre empezaba a hacer mella en la población, y las defensas, tras meses de combates, mostraban su desgaste. Tú podrías sentir la tensión en el aire, la desesperación en cada rostro. Las negociaciones, desesperadas, fracasaron. La ayuda inglesa, prometida, nunca llegó a tiempo. Los nobles bretones, divididos, no consiguieron mantener una defensa unificada. Uno a uno, los bastiones caían, hasta que solo quedaba un puñado de defensores aferrados a la última línea de defensa. La ciudad estaba al borde del colapso. Finalmente, después de un largo y cruento asedio, Nantes cayó. Las murallas, otrora símbolo de la resistencia bretona, fueron conquistadas. La ciudad, una vez vibrante y orgullosa, se hundió en el caos y la derrota. Para ti, esta escena debe ser una imagen poderosa, el fin de una era, el principio de una nueva realidad para Ana y Bretaña. Así que, con Nantes caída, la situación de Ana era desesperada. Tú ya sabes que su matrimonio con el duque de Orleans había sido anulado, dejándola vulnerable. Luis XII, rey de Francia, vio en ella la pieza clave para consolidar su poder, una herramienta política más que una esposa amada. Su matrimonio no fue por amor, sino por la estratégica Bretaña, un territorio rico y poderoso. Para Luis, Ana era una adquisición política invaluable, una forma de anexionar Bretaña a Francia y silenciar las protestas de la nobleza bretona. Imagínate la presión sobre ella, casarse con el hombre que indirectamente había contribuido a la caída de su reino. Un matrimonio por conveniencia, una unión forzada por las circunstancias, lejos de un cuento de hadas. Piensa en el peso de la corona, en la responsabilidad de gobernar un reino dividido. Ana se convirtió en reina de Francia, pero a un precio altísimo, su libertad y probablemente cualquier posibilidad de amor verdadero. Su matrimonio con Luis XII fue una transacción política, una decisión pragmática para asegurar la paz y la estabilidad, no un romance. Así que, te imaginas a Ana, recién llegada a la corte francesa. El lujo era desbordante, tapices preciosos adornando las paredes de los aposentos reales, mesas repletas de manjares exquisitos, joyas brillantes que deslumbraban. Pero ese brillo cegador ocultaba una realidad más sombría. A pesar del esplendor, la soledad la rodeaba. Ser reina no significaba automáticamente ser querida. Las intrigas palaciegas eran constantes, una telaraña invisible que la mantenía cautiva. Aunque rodeada de sirvientes y cortesanos, la verdadera conexión humana era escasa.
Tú piensas que la vida de una reina era solo fiestas y bailes, ¿verdad? Pues, en realidad, Ana se encontraba muchas veces sola en sus aposentos, lejos de sus raíces, extrañando su tierra natal. El protocolo real era rígido, cada movimiento, cada palabra, estaba cuidadosamente planeado. La presión de mantener la imagen de una reina perfecta, de ser siempre digna y recatada, era inmensa. Esa máscara de realeza, aunque brillante, ocultaba una profunda sensación de aislamiento. A pesar del lujo, la verdadera compañía era un bien escaso para Ana. Pero el lujo, ¿verdad? No lo confundas con poder. Como reina de Francia, tú tenías un papel importante, sí, pero con muchas limitaciones. Imagina las intrigas palaciegas, las miradas inquisitivas de la corte, el peso de la corona sobre tus hombros jóvenes. Tu influencia se veía limitada por las costumbres de la época, por la poderosa nobleza francesa que te observaba con recelo. Tenías que ser una figura representativa, una esposa obediente a Luis XII, pero también una reina capaz de mantener la paz en un reino tan complejo. Las decisiones importantes, las negociaciones políticas, a menudo escapaban a tu control directo. Debías navegar con cuidado entre los poderosos, buscando aliados estratégicos pero sin desafiar abiertamente a los que te superaban en poder. Tu influencia real se ejercía de manera sutil, a través de tu carisma, de tu astucia política, de la gestión de tu propia corte y de tus relaciones estratégicas. Podías influir en decisiones a través de la persuasión, de la diplomacia, del apoyo a ciertos nobles. Pero nunca podías olvidar que la autoridad real estaba, en última instancia, en manos de tu esposo y de los grandes señores feudales. Así que, imagínate, tú, en medio de toda esa pompa y circunstancia, ansiando un heredero que asegurara el futuro de tu dinastía. Con Carlos VIII, la esperanza era palpable, pero efímera. Su muerte temprana te dejó desolada, un vacío que la llegada de Claudia, tu hija con Luis XII, no logró llenar por completo. La pequeña Claudia, una niña llena de vida, pero también una niña frágil en un mundo tan cruel. Con Luis XII, la situación era diferente. Aunque la relación no era precisamente un cuento de hadas, la llegada de nuevos hijos trajo consigo nuevas esperanzas. Pero ¿qué sucede cuando esas esperanzas se desvanecen? Tu segundo hijo, con Luis, también murió en la infancia. La muerte, una sombra constante en la vida de una reina, acechando en cada esquina del palacio. René y Claude, tus hijas sobrevivientes, representaban un rayo de sol en medio de la tormenta. René, la intelectual, la rebelde, y Claude, la futura reina de Francia, cada una con su propia personalidad, cada una representando la esperanza de un futuro mejor. Pero incluso en su supervivencia se escondía una punzante decepción. El deseo de un heredero varón para asegurar la línea sucesoria se quedó sin cumplir. La maternidad, llena de alegrías y tristezas, una constante lucha contra el destino. La muerte de Carlos VIII te dejó, de nuevo, en una posición vulnerable. Luis XII, tu nuevo pretendiente, era un rey poderoso, pero también un hombre con ambiciones territoriales que coincidían sospechosamente con tus propios reinos. Él te deseaba, sí, pero Bretaña también era un premio muy jugoso. Imagínate la presión, la negociación constante, el miedo a perderlo todo otra vez. El matrimonio fue, como era de esperar, un asunto político más que una unión de amor. Pero con el tiempo, una inesperada complicidad fue surgiendo entre ambos. Te encontraste en una situación extraña, un rey poderoso, ambicioso, pero que también te demostraba afecto, una extraña mezcla de poder y cariño que te confundía. Hubo conflictos, por supuesto, discrepancias sobre la administración de tus territorios, tensiones por la sucesión, momentos de frialdad y desconfianza. Pero también hubo reconciliaciones, gestos de cariño, momentos de intimidad que desafiaban la fría realidad política de tu matrimonio. Fue una relación llena de matices, de claroscuros, una compleja danza entre el poder y el afecto. Sus sospechas sobre las ambiciones de Luis XII eran ciertas. La boda no fue solo un acto de unión, sino el comienzo del fin de la independencia bretona.
Te convertiste en reina de Francia, pero tu Bretaña, tu hogar, comenzó a perder su identidad. Las leyes francesas empezaron a imponerse, poco a poco erosionando el poder de los nobles bretones y la autonomía de tu ducado. El proceso fue lento, pero implacable. La integración de Bretaña en el Reino de Francia se llevó a cabo a través de una serie de medidas políticas y económicas. Tus propias decisiones, aunque tomadas con el objetivo de proteger a tu pueblo, contribuyeron a este proceso. La nobleza bretona, debilitada por las guerras y las alianzas cambiantes, se fue integrando poco a poco en la corte francesa, perdiendo su influencia. La economía bretona, antes relativamente independiente, se fue fusionando con la economía francesa. Los impuestos, las regulaciones comerciales y la administración financiera fueron unificándose bajo el control de la corona francesa. Si bien esto trajo cierta estabilidad, también significó la pérdida de la autonomía económica que Bretaña había disfrutado durante siglos. Fue un proceso gradual pero inevitable, pero la pérdida de Bretaña no definió tu reinado. A pesar del dolor, te convertiste en una regente capaz. Durante tu gobierno, Francia experimentó un periodo de relativa estabilidad. Te encargaste de la administración del reino con eficacia, priorizando la justicia y el buen gobierno. Recuerda que la presión era enorme, pero lograste mantener el orden. Impulsaste políticas que favorecieron el comercio y la agricultura, mejorando la economía francesa. Tus decisiones fueron prudentes, evitando conflictos innecesarios y consolidando el poder real. No te dejaste llevar por las emociones, sino que actuaste con cabeza fría y determinación, demostrando un talento político innato. Gestionaste las finanzas reales con sabiduría, reduciendo el gasto público innecesario y fortaleciendo las arcas del reino. Esto te permitió invertir en infraestructuras y en la defensa del país, asegurando la paz y la prosperidad. Para ti, la estabilidad no era solo la ausencia de guerra, sino también la creación de un ambiente favorable para el desarrollo de la nación. Te encargaste de fortalecer las alianzas estratégicas, te preocupaste por la economía del reino y sobre todo mantuviste la paz. Imagina tú, una joven reina enfrentando las intrigas de la corte francesa, las amenazas de guerra y la presión constante de poderosos nobles. Sin embargo, lograste navegar con destreza esas aguas turbulentas, asegurando la estabilidad para tu pueblo. Tu gobierno se caracterizó por una política de prudencia y diplomacia. Evitar la guerra era tu prioridad, y lo conseguiste a través de negociaciones hábiles y alianzas cuidadosamente cultivadas. Francia, bajo tu reinado, experimentó un respiro en las constantes luchas que la habían desgastado durante décadas. Esa paz, aunque frágil, fue un logro monumental. Piensa en el impacto que tuvo. El comercio floreció, las ciudades prosperaron y el pueblo pudo dedicarse a reconstruir sus vidas después de años de conflictos. Tu legado no solo fue político, sino también social y económico. Aunque las sombras del pasado seguían presentes, tú sembraste la semilla de una Francia más pacífica y próspera, un legado que perduró más allá de tu reinado. Pero tú, reina de Bretaña, no solo te dedicaste a la política. Imagina la escena, tú, rodeada de artistas y artesanos, comisionando obras maestras. Tu mecenazgo artístico transformó el paisaje cultural de Bretaña. Fue un despliegue de poder y refinamiento, reflejo de tu personalidad y ambición. No te conformaste con mantener la paz, querías dejar una huella imborrable y lo lograste a través del arte. Piensa en los manuscritos iluminados, en los tapices que decoraban tus palacios, en las esculturas que embellecían tus jardines. Cada pieza, una declaración de tu reinado, una inversión en la cultura y un testimonio de tu buen gusto. Tú no solo protegiste a los artistas, sino que les diste alas para crear obras que perdurarían a través del tiempo. Fue una apuesta inteligente, una estrategia para cimentar tu legado más allá de las batallas y los tratados. Tu apoyo a los artistas no fue solo una cuestión de estética, fue una estrategia política. Al financiar la creación de arte, estabas promoviendo la identidad bretona, consolidando tu poder y dejando un mensaje claro a tus súbditos y a las cortes europeas.
Bretaña era un reino rico, culto y poderoso, digno de admiración y respeto. Tu mecenazgo fue una inversión en tu propio reinado, una inversión que dio frutos duraderos. Pero la vida, incluso para una reina tan poderosa como tú, Ana, es finita. Imagina el castillo de Blois, el frío invierno de 1514. La enfermedad te había alcanzado, lenta pero implacablemente. Tus últimos días fueron un laberinto de dolores, rodeada de médicos y de lamentos. Recuerda tu fortaleza, tu espíritu indomable, incluso en esos momentos. Tú que enfrentaste guerras y traiciones, ahora luchabas contra un enemigo invisible. El 9 de enero, el frío abrazo de la muerte te envolvió. A los 37 años, tu reinado, marcado por la resiliencia y la lucha, llegó a su fin. Piensa en el impacto de tu partida, un vacío en la corte francesa, un silencio que resonó en los salones reales. Tu legado, sin embargo, seguiría vivo, grabado en los tapices, en los palacios que construiste, en la historia misma. Tu muerte marcó el fin de una era de intrigas, de alianzas políticas y de un reinado que, a pesar de las adversidades, dejó una huella imborrable en la historia de Bretaña y Francia. Tú, Ana, aún en la muerte, quedaste como un símbolo de fuerza femenina en un mundo dominado por los hombres. Tu historia continúa inspirando, incluso hoy en día. Tu muerte, Ana, marcó el fin de una era, pero piensa en el legado que dejaste. Una reina que supo navegar las complejidades políticas de su tiempo, que defendió sus tierras con valentía y que, a pesar de los matrimonios forzados, dejó una huella imborrable en la historia de Bretaña y Francia. Tu resistencia, tu inteligencia y tu capacidad para tejer alianzas, todo eso se recuerda aún hoy. Tu reinado, aunque marcado por la tragedia, fue un periodo de florecimiento cultural y económico para Bretaña. Piensa en los mecenazgos artísticos que promoviste, en las reformas que impulsaste, en las leyes que protegieron a tus súbditos. Todo eso contribuyó a forjar la identidad bretona y la dejó marcada para siempre con tu impronta. Tú, Ana, no fuiste solo una reina, fuiste un símbolo de resistencia femenina en una época dominada por hombres. Tu historia, aunque llena de dolor, inspira a las generaciones futuras a luchar por sus derechos y a desafiar las convenciones sociales. Eres un ejemplo de fortaleza y perseverancia, una lección de historia que trasciende el tiempo. Espero que hayas disfrutado aprendiendo sobre la vida de Ana de Bretaña. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más historias fascinantes. ¿Qué piensas sobre su legado? Déjalo en los comentarios.